Bueno, como les decía, hola a todas, a todos, a todes, bienvenidos a esta, una de las últimas charlas. De hecho, estamos como en el último bloque de charlas que estamos haciendo en esta feria de orientación al postulante. Me presento, mi nombre es Constanza, soy licenciada en psicología hace poco empecé a decir también que soy licenciada en psicología, se me olvida. Estoy en quinto año de la carrera y también soy bachiller en humanidades y ciencias sociales. Hoy día les voy a estar acompañando aquí, moderando este espacio, esta charla de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Me acompaña mi compañero Cristian, que va a estar ahí en el chat, si quieres presentar. No. ¿No? Bueno, No, pero ahí, no, no. pero ahí va a estar en el chat, porque la gracia de esto es que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tengan sobre las distintas carreras que ahí Soledad les va a presentar. Eh, Hablarles antes un poquito de cómo funciona Zoom. Pueden poner reacciones si es que algo les gusta mucho, la manito ahí aplaudiendo, los pulgares arriba, o también hablar por el chat, como dije, Cristian y yo, gracias, y yo vamos a estar ahí pendientes de sus preguntas para después finalizar la presentación poder hacérselas a Soledad. Y pueden enviarnos un mensaje así como a todos o también en privado pinchando a nuestro nombre. Ya. Y ahora voy a presentarles a nuestra gran expositora, Soledad Chávez, profesora del Departamento de Lingüística y jefa de carrera también ahí nos puede ir contando. Muchas gracias, Soledad, por acompañarnos y ahora el espacio es tuyo. Hola a todos, es un gusto estar aquí, estoy muy contenta que un viernes por la tarde, a las 7 de la tarde, haya tanta gente interesada en la facultad donde yo estudié y donde trabajo. Me motiva muchísimo. Y luego, nada, dado el contexto, ustedes bien saben, en otro contexto esto hubiera sido una feria presencial, donde hablamos de las facultades, hablamos de las carreras, pero menos mal que tenemos Zoom, ¿no? Que ha sido la herramienta que hemos usado, sobre todo en la Chile, para hacer clases, para comunicarnos entre profes, entre alumnos, con reuniones de todo tipo. Es verdad que hay otros dos medios, está Meet y está Jitsi, creo que se llama, pero yo creo que esta es la más cómoda y es la más popular. Así que nada, bienvenidos todos. Y lo que voy a hacer entonces es presentarles la facultad, esta facultad que yo quiero tanto, facultad donde yo llegué pero muy joven, yo creo que casi de la edad de ustedes, o con 18 años casi cumplidos o recién cumplidos, y nunca más me fui. O sea, metafóricamente sí me fui a hacer un máster fuera, me fui a hacer un doctorado fuera, pero me quedé. O sea, de tan bien que me la pasé, me quedé allí trabajando como profe. Así que nada, tengo una presentación que compartirles eh, justamente para presentar algunas de las carreras que se estudian en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ¿no? Facultad que queda en el campus, en el emblemático campus Juan Gómez Milla. Allí hay otras facultades, está la Facultad de Artes, está la Facultad de Ciencia, está la Facultad de Ciencias Sociales, donde Constanza estudió, está bachillerato también, está el ICI, ¿no? El Instituto de Comunicación y de la Imagen, donde se estudia cine, periodismo, eh, y está mi querida facultad, ¿no? La Facultad de Filosofía y Humanidades de la que vengo yo a hablar. ¿Dónde queda esto? En Ñuñoa, ¿no? Queda en Grecia, entre Grecia, Macul, Grecia, Los Presidentes, relativamente cerca de la Plaza Ñuñoa, ¿no? Es un campus muy entretenido y muy grande, como se imaginarán. Hay espacios deportivos también para hacer actividad física, zonas comunes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? De algunas licenciaturas que hay en mi facultad, porque mi facultad, bueno, no es que sea mi facultad, bueno, metafóricamente, ¿no? Es la facultad donde yo trabajo. Hoy voy a hablar de algunas licenciaturas, pero bueno, la facultad comprende la licenciatura en filosofía, la licenciatura en historia, la licenciatura en lingüística y literatura con menciones, la licenciatura en lingüística y literatura inglesas, está la licenciatura en estudios internacionales y luego hay pedagogías también. Se supone que las pedagogías se estudian
después de haber estudiado la licenciatura. Y si lo tuyo es la pedagogía, acá está la instancia, pedagogía en educación media con menciones, pero también está la pedagogía en educación media para matemáticas y física, pedagogía en educación media en biología y química y pedagogía en educación básica con mención. Nos puede parecer raro que esté matemática, física, biología y química, ¿no? Pero estas son pedagogías que están compartidas con la Facultad de Ciencia. ¿Y por qué en la facultad nuestra? Porque justamente lo más importante acá es la pedagogía. Que esto fue tema de otra presentación, porque hoy yo me voy a centrar en las licenciaturas. Luego también hay centros, está el Centro de Estudios Árabes, está el Centro de Estudios Judaicos, está el Centro de Estudios Latinoamericanos, está el Centro de Estudios de Género, está el Centro de Estudios de Ética Aplicada, está el Centro de Estudios Cognitivos. O sea, realmente todo esto es muy entretenido. También está el Centro de Estudios Griegos y Bizantinos. O sea, aburrirse jamás. Partamos entonces con las licenciaturas. Con las licenciaturas, eh, hacer, ¿no? Las licenciaturas van a ser la médula de la presentación de hoy. Partimos con la licenciatura en filosofía. Duración, como toda licenciatura, 8 semestres, es decir, 4 años. ¿Qué entrega este programa? Entrega una formación sistemática respecto a los conceptos básicos de la filosofía, las teorías más relevantes de la filosofía. También te enseña todo el aparataje conceptual que implica el lenguaje de la filosofía, los métodos que se utilizan, los métodos más relevantes que se utilizan para poder estudiar la disciplina. ¿Y esto para qué? Para entregar las bases filosóficas para luego seguir con estudios académicos de posgrado, porque hay un máster en filosofía, hay un doctorado en filosofía en nuestra facultad, pero también si quieren pueden hacerlo en otro lugar, ¿no? En el mismo país o fuera del país, y también una salida profesional al hacer la pedagogía en filosofía y ser profe de filosofía. No sé si ustedes saben que por mucho tiempo se quitó la filosofía de la enseñanza media, pero menos mal que volvió. Entonces, para todos aquellos que les interese la filosofía y les interesa enseñar filosofía, esto es súper importante. Ahora más que nunca se necesitan profes de filosofía. Y vaya que es importante, ¿no? Importante educar y formarse respecto a los estudios filosóficos. Y centrándonos justamente en el campo laboral de la licenciatura en filosofía, en rigor es docencia e investigación. Eso, sobre todo. Docencia, justamente, haces los 4 años de la licenciatura, pero la licenciatura en rigor es esa base de 8 semestres que te entrega toda esta formación necesaria, ¿no? Necesaria justamente para luego, si sigues la pedagogía en la Chile, en año y medio sacas el título de profesor, ¿no? Y eres un maravilloso profesor de filosofía, que, insisto, es lo que se necesita ahora más que nunca. Y también te puedes dedicar a la investigación. Investigar, escribir sobre filosofía, reflexionar acerca de la filosofía. Por lo general nosotros, ojo, nos quedamos con la idea de la filosofía clásica o la filosofía moderna, pero que conste que está la filosofía política, que hoy más que nunca es pertinente, ¿no? Sobre todo por el momento que estamos viviendo ahora. Los filósofos políticos son muy necesarios. Entonces esto va de la mano con la investigación. ¿Y la investigación qué requiere? Requiere también seguir estudiando. Entonces, claro, la línea de la investigación implicará estudiar un máster o hacer diplomados, hacer un doctorado y seguir escribiendo. Entonces, como digo, profe de filosofía y estos estudios de especialización y de posgrado. Eso entonces con la licenciatura en filosofía. Sigamos con la licenciatura en historia. También como licenciatura son 4 años, es decir, 8 semestres. Y está orientada esta licenciatura a estudiantes con intereses en la historia mundial y de América. Ojo que si ustedes les interesa la historia, que es maravillosa, ¿no? Bueno, como la filosofía,
Eso en rigor es lo que pasa con la Facultad de Filosofía y Humanidades, que lo que entrega la Facultad de Filosofía y Humanidades es una formación humanista 100%, pero de ahí tú te vas yendo a lo que te interese más, o a lo que te entretenga más, ¿no? O a lo que te apasione más, que puede ser filosofía o historia en este caso. Entonces, claro, tienes una formación interesantísima y con súper buenos profesores, bueno, en filosofía también, en historia mundial, pero también en historia de América. Y de hecho, si tú comparas las licenciaturas en historia en la Chile o en la Católica, o la pedagogía en historia en el PEDA, o qué sé yo, en otras universidades, en la USACH también, yo creo que lo suyo en la licenciatura en historia de la Chile es la historia de América y la historia crítica de Chile también. Hay grandes profesores en la licenciatura. Entonces, lo mismo que en filosofía, pero en historia, conceptos básicos, importantísimos y necesarios para manejar la historia, manejar teorías, manejar métodos y contenidos fundamentales de la disciplina. Porque por un lado tienes que estudiar historia, pero por otro lado también tienes que aprender a cómo hacer historia también, ¿no? Tener la metodología, las herramientas para hacer historia. Y lo mismo, es esta la base fundamental, necesaria para posteriormente, si lo tuyo es ser profe de historia, sacar la pedagogía, o si lo tuyo es seguir investigando y ser profe de universidad, por ejemplo, estudios de posgrado. Campo laboral, entonces, eh, justamente la docencia en colegios, ¿no? ¿Cuál es el sello? El sello del profe de historia de la Chile, y cuál es el sello también de la pedagogía en la facultad. Es un sello bastante crítico, que justamente es lo que requerimos ahora, más que estar repitiendo fechas y cosas, ser muy crítico con la realidad. Eso por un lado, entonces, la docencia en pedagogía, pero también puede ser docencia en el mundo universitario, ¿no? Ser profe de universidad. Y también la investigación especializada. Pero ojo que también hay otros campos de acción. Por ejemplo, trabajar en las editoriales para redactar, confeccionar textos de estudio, ¿no? Justamente esos libros de historia que ustedes leen en el colegio, en el liceo, ¿no? Son redactados por historiadores. Y también trabajar en otro tipo de textos que tengan relación con la historia mundial, con la historia de América, con la historia de Chile. Entonces, si sacas la pedagogía después de la licenciatura, en año y medio puedes ser profe de historia, ¿no? De educación media en historia. Pero también está el mundo del posgrado, que son también, ¿no? Estudios, pero muy, muy populares, ¿no? El del magíster y el del doctorado. Luego tenemos la licenciatura en lingüística y literatura. Esta es la mía, ¿no? Yo estudié esto y soy jefa de esta carrera. En este caso se llama hispánica, grosso modo, pero también se estudia literatura universal, ¿no? Eh, Hay que estudiar lenguas también, hay que manejar una lengua moderna, se estudia latín, ¿no? También en filosofía se estudia latín y griego, ¿no? Y también, como toda licenciatura, dura 4 años, es decir, 8 semestres. Entonces, ¿qué propone esta licenciatura? Justamente formar especialistas. Acá se habla habla de lengua castellana, yo no uso castellano, hablo de lengua española, ¿no? Eh, y en literatura, ¿no? Es decir, cuando entras a estudiar esta carrera, tienes 2 años, ¿no? De formación eh, en lengua y en literatura, es decir, te formas tanto en lingüística como en literatura, pero luego tú decides si quieres formarte en lingüística o formarte en literatura. Entonces, los 2 años siguientes, si te interesa la lingüística, hay una serie de cursos interesantísimos de lingüística y luego escribes un trabajo de final de carrera o tesina sobre lingüística en el tema que más te interese. Y lo mismo con literatura. Si lo tuyo es la literatura, tienes 2 años de una malla interesantísima de cursos electivos de literatura.
literatura general, literatura española, literatura latinoamericana, teoría literaria, ¿no? Y luego también un trabajo de final de carrera o tesina sobre literatura, lo que más te apasione, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustó tanto esto que hice las dos, pero tardé más tiempo, pero justamente porque me apasionaba tanto la literatura como la lingüística. Ahora, ¿en qué puedes trabajar cuando haces la licenciatura? Eh, Puedes ser asesor lingüístico, puedes ser profesor en liceo justamente, puedes ser profesor en universidad. Ojo que cuando quieres ser profe de universidad tienes que seguir haciendo los posgrados, lo mismo para filosofía y lo mismo para historia. Eh, Siempre centrándote justamente en la reflexión sobre el lenguaje, especialmente en la lengua española y sobre todo en el español de Chile, ¿no? Que es tan maravillosa nuestra manera de hablar, ¿no? La gente dice por lo general, ¡ay, qué mal hablamos! Esas son opiniones de gente que no sabe realmente bien o no tiene una apreciación clara acerca de cómo de lo que es la lengua española con todas sus variedades. Pero luego también, como los que estudiaron historia, puedes trabajar en editoriales, redactando libros de comunicación y lenguaje, o también en el mundo editorial en general, ¿no? Transformándote en editor, ¿no? También puedes trabajar en medios de comunicación, revistas especializadas, ¿no? Y también puedes continuar, insisto, formándote con los estudios de posgrado, con máster y doctorado. O también, después de los 4 años, hacer la pedagogía en lenguaje y comunicación, ¿no? Y luego de año y medio te titulas como profesor. Entretenido todo, ¿no? Luego está también la licenciatura en lingüística y literatura inglesas. Es muy similar a lo que pasa con la otra licenciatura, pero en este caso te formas tanto en lingüística inglesa como en literatura inglesa. Entonces, lo mismo, formación sistemática respecto a todos los conceptos básicos, teoría, práctica, se practica mucho inglés, los métodos fundamentales, ¿no? Para aprender inglés, pero también para enseñar inglés, ¿no? Y también aprende sobre literatura anglosajona, ¿no? Eh, Así como la lengua inglesa y todo lo que se tiene que aprender para poder dominar una segunda lengua, en este caso, el inglés, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es la finalidad? Tener un licenciado de lengua inglesa que tenga un buen dominio de esta, ¿no? Es decir, que puedas hablar inglés, que puedas escribir en inglés. De hecho, tu trabajo de final de carrera tiene que ser en inglés, lo tienes que defender en inglés, ¿no? Ahora, ¿cuál es la finalidad? Porque no sé si se han puesto a pensar ustedes lo que implica aprender una segunda lengua. Puedes aprender una segunda lengua para traducir, puedes aprender una segunda lengua para manejarte, por ejemplo, en viajes, ¿no? Pidiendo direcciones, etcétera, etcétera. O puedes aprender una lengua para irte a vivir a otro lugar, ¿no? Para aprender lo básico, para poder entender conversaciones. Bueno, ¿cuál es el sello de la lingüística inglesa en la Chile? Es justamente manejar un inglés académico, ¿no? A nivel académico. Eh, Al mismo tiempo, puedes enfrentar tareas de reflexión acerca de la lengua inglesa o de la enseñanza de lengua inglesa o cómo se aprende una segunda lengua, investigar acerca de la lengua inglesa. Y esto siempre promoviendo el desarrollo de una conciencia y una actitud críticas. Bueno, esto en todas las licenciaturas. Siempre hay una reflexión muy crítica y a mí lo que me gusta es que parte sobre todo desde los estudiantes, siempre desde ese espacio, ¿no? Son ellos los que están siempre preocupados por el acontecer, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en la universidad. De hecho, por ejemplo, es tanto que tenemos un día que se llama bloque protegido, es un momento en que no puede haber clases. ¿Y por qué no puede haber clases? Porque uno tiene que reunirse para reflexionar, ¿no? Acerca de la política y vean ustedes ahora lo importante que es eso, ¿no? Esto en todas las licenciaturas, ¿no? Es la facultad, es el sello de la facultad y yo creo que también es el sello de la Chile, me lo pueden confirmar ahí los amigos que están de anfitriones. Campo laboral, ¿no?
por tener esta sólida formación en segunda lengua, en el inglés, la persona que se va a licenciar va a tener las competencias necesarias para, por ejemplo, hacer la pedagogía en inglés, para ser un profe de inglés tan necesario, sea en un colegio, sea en un instituto, sea en la universidad, pero también puedes hacer el posgrado, ¿no? En la facultad tenemos el máster de lingüística, y puede ser máster de lingüística para lingüística propiamente tal y también para lingüística inglesa. Y también puedes investigar acerca de la lengua inglesa en general. Hay también muchos diplomados en relación con esto para ir complementando, por ejemplo, el inglés de Estados Unidos, historia americana, el inglés británico, ¿no? La historia británica que incluye Irlanda, etcétera, etcétera. Y bueno, eso sería, y acá tengo algunas preguntas que nos pueden guiar ahora en este momento de las dudas y las preguntas eh, por si quiere, por ejemplo, preguntas que por lo general se hacen que yo no sé, anfitriones queridos, si partimos viendo las preguntas o yo puedo ahí compartir estas preguntas que ya tenía a priori, que son las que suelen preguntarse cuando uno está en esta feria. ¿Qué opinan ustedes? Mira, ya han aparecido algunas preguntas, así que instamos a quienes tengan todavía sus preguntas ahí que las escriban en el chat. Yo creo que quizás podríamos empezar por esta y Me luego si nos encanta, queda tiempo le damos con todas las preguntas que tenías preparadas, que igual por algo están ahí, ¿no? me parece, Suelen salir y probablemente salgan aquí también. me Eh, parece. Aquí tengo una, dice, si quiero trabajar en una editorial, ¿la carrera de lengua inglesa también me lo permite? Yo creo que sí. Por ejemplo, si se requiriera en Chile de alguien con un inglés, un nivel de inglés académico, siempre te va a servir el sello de la Chile, ¿no? El haber estudiado lengua inglesa en la Chile. Sí. Y bueno, y también editorial en filosofía, yo creo que son todas las carreras. Lo que pasa es que esto que acabo de presentar, claro, lo hizo cada comité de cada carrera, pero yo mientras los iba leyendo decía, oye, es para todo, esto es para todo también, pero siempre con el foco de filosofía, historia, literatura y inglesa. Acá alguien me Súper. está haciendo una pregunta privada. ¿Cuál es la carga académica de literatura? Como les comentaba, hay 2 años que son de asignaturas que se llaman troncales, que son de formación general. Por ejemplo, literatura antigua, literatura medieval, literatura moderna, literatura contemporánea. Esto a nivel general, es decir, Europa, Estados Unidos, a nivel de España, ¿no? Por esto de que hablamos lengua española y que de alguna manera tenemos una conexión con la historia de la literatura española y también con literatura latinoamericana. También como cursos obligatorios hay muchos cursos de lingüística, eh, lingüística general, lingüística cultural, gramática, fonología, historia de la lengua, semántica, pragmática, filología, sociolingüística, eh, también latín, hay 3 cursos obligatorios de latín, hay 3 cursos obligatorios de una lengua moderna, elemental, preintermedia, intermedia, que tú puedes ahí elegir inglés o francés o alemán o italiano o portugués o ruso, también hay mapudungún, es bastante entretenido. Y ya luego para tu tercer año, el tercer de los 4 años, tú decides si te vas a literatura o lingüística y ahí lo que viene son cursos electivos que tú tienes que ir tomando, ¿no? Hay una carga obligatoria, hay 3 cursos obligatorios de literatura general, de literatura española, de literatura latinoamericana, de teoría literaria, qué sé yo, eh, para lingüística hay más bien cursos obligatorios que tienes que dar sobre español de América, más de historia de la lengua. Es súper interesante, pero esa sería la carga que me están preguntando. Constanza, ¿qué más me están preguntando? Claro, ahí justo tocabas como un poco la diferencia, mencionando ejemplos, ¿cierto?, entre lingüística y literatura, pero alguien lo pregunta así como, ¿cuál es la diferencia entre lingüística y Ah, literatura? claro. Mira, en rigor,
estamos hablando de humanismo puro, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos o historia, o filosofía, o literatura, o lingüística, sea en lengua española o sea en lengua inglesa, nos estamos formando de una manera total, ¿no? De manera humanística. O sea, no podemos dejar de lado la historia si es que estamos estudiando literatura, lo mismo filosofía, no podemos dejar de lado la filosofía, está todo interconectado, pero cuando ya nos quedamos en lingüística y literatura, la división es estudiar la lengua propiamente tal, ¿no? Estudiar los sonidos de la lengua, la gramática de la lengua, la estructura de la lengua, la historia de la lengua, la semántica de la lengua. De hecho, yo soy profe de lingüística, yo hago lingüística histórica en la universidad. Hago también diccionarios, aprendes eso también. Y en literatura es la literatura propiamente tal, ¿no? La historia de la literatura. Y te vas ahí perfeccionando, te puede interesar mucho la poesía, te puede interesar la literatura chilena contemporánea, te puede interesar la literatura latinoamericana, te puede interesar la teoría literaria, es decir, cómo se estudia la literatura. Es muy amplio. Acá estoy Sí, viendo que después de esta pregunta de diferencia entre lingüística y literatura, tenemos qué rol en la sociedad tiene una persona que estudia licenciatura en lengua y literatura. Mira qué linda pregunta, gran pregunta, Catalina. sí, perfecta para alguien de la Universidad de Chile. Sí, me encanta. Mira, es muy amplio porque en rigor, si te das cuenta, nosotros nos expresamos por medio del lenguaje. Damos nuestras opiniones, argumentamos, contraargumentamos, criticamos, formamos, creamos por medio de la lengua. Entonces, fíjate lo importante que es la lengua. Y luego la literatura, porque mucha gente dice, bueno, la literatura, leer, pero ¿qué implica leer? ¿Qué implica, por ejemplo, qué nos puede transmitir un canto como la Ilíada? ¿Qué nos puede transmitir un libro como El Quijote? ¿Qué nos puede transmitir la literatura social latinoamericana del siglo XX? ¿Qué nos puede transmitir la literatura queer o transexual, ¿no? de los últimos años? Todo ello nos lleva a una visión social bastante crítica, en donde alguien que estudia lengua y literatura puede tener una función enorme. Por ejemplo, ya eres formador, formador en lenguaje si lo tuyo es la pedagogía, pero luego también puedes ser creador. Por ejemplo, muchos de los que han pasado por la Chile, que han estudiado literatura, son ahora grandes escritores, ¿no? O son grandes intelectuales, ¿no? Que piensan críticamente. Luego quizás quieras estudiar otra cosa y te formas, pero tuviste como base esta carrera. Eh, pero yo creo, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo ahora, la relevancia de manejar bien la lengua, la relevancia de poder entender bien los mensajes que nos están entregando eh, en esta sociedad, ¿no? Sobre todo con lo fácil que es que se engaña a la sociedad, ¿no? Con información sesgada, ¿no? Con información parcial. eh, Justamente tener un conocimiento en el análisis y en el análisis crítico sirve muchísimo. Es muy amplio, de hecho, la pregunta de Catalina daría como para un ensayo, ¿no? Con tantas interesantísimo. Sí, sí, está muy bien, Sí, es como un ensayo bien crítico ahí para hablar de la actualidad y de todo. de Súper. todo, muchísimo. El Preguntan, perfil, sí, el sí, perfil de egreso de historia. el perfil de egreso. Mira, como yo no soy de historia, yo soy lingüista, eh, pero el perfil de egreso, por lo que yo veo, porque bueno, yo en su momento yo creo que a muchos de ustedes les debe pasar, que cuando yo estaba en cuarto medio y ya tenía y di la prueba, en mi época era la prueba de aptitud académica, era la PA, yo quería estudiar todo esto. Era, o me gusta la historia, me gusta la filosofía, me gusta la literatura. No sabía de la lingüística, ojo, y terminé siendo lingüista para que vean ustedes las vueltas de la vida. Eso se llama serendipia, ¿no? Estos descubrimientos que tienes ahí en el camino y que no te esperas. También quería estudiar historia del arte, al final me decanté por literatura. Entonces, claro, soy muy afín, y además yo hago lingüística histórica, hago historia de la lengua, entonces tengo ahí mucha afinidad con la historia y estudio mucha historia. Pero el perfil de egreso es sobre todo, Catalina, eh, alguien crítico, muy crítico con
la historia latinoamericana, la historia social latinoamericana y sobre todo la historia social de Chile. E insisto, ahora más que nunca, esto es tan necesario. Y tenemos grandes profes, grandes profes. Esto no significa que, por ejemplo, el que le interese la historia, qué sé yo, la historia moderna, la historia europea o la historia, no sé, de otro continente o de otro momento en el tiempo, no tenga lugar en la facultad. Claro que lo tiene, hay grandes profesores, la historia económica, la historia social, la historia cultural. eh, Hay grandísimos profesores. Hay un centro que es el CECLA, el Centro de Estudios Latinoamericanos, que también está hermanado con la licenciatura en historia. Hay muchos profes que son tanto de historia como del CECLA. Entonces, claro, el perfil es más que nada un intelectual, un historiador crítico, ¿no? Crítico. De hecho, tengo un sobrino que estudió historia en la Chile, Damián, ahora tiene que 32, 33 años, y él está haciendo ahora, está trabajando en Iquique, y está rehistoriando el norte de Chile, ¿no? Con una perspectiva crítica y trabajando en archivos. O sea, uy, muy interesante. ¿Qué dice la Javi? Puedo sacar la licenciatura en historia, el programa de pedagogía, luego unos años sacar el magíster, pero claro, Javi. De hecho, esa es la idea y mucha gente hace eso. Sacas la licenciatura, sacas la pedagogía, porque a todo esto la pedagogía en la Chile tiene una línea crítica, por eso dura 1 año y medio. Hay otras pedagogías en otras universidades que dura solamente 1 año. De hecho, el otro día me enteré con mis colegas de pedagogía que ellos querían que fuera 2 años, pero ya iba a ser muy poco popular, ¿no? 2 años. Pero justamente para darle un perfil crítico. Entonces muchos exalumnos hacen la pedagogía, trabajan y luego complementan, aunque es muy agotador, complementan ser profes en liceos o colegios sacando el magíster. O bien dedicarte a conocer el mundo de la pedagogía, conocer el mundo de la educación, para luego parar, buscar alguna beca, ojalá que crucemos los dedos para que las becas se mantengan, porque se viene ahora un receso económico por la pandemia duro, y luego puedes sacar el magíster y el doctorado, obviamente. De hecho, se valora mucho esa formación. Por ejemplo, muchos de nosotros, yo misma no hice la pedagogía, y me he tenido que formar sola, pero lo ideal sería haber sacado la pedagogía. Me dicen acá, ¿cuál es el proceso que se debe hacer para sacar ambas menciones? Fíjate, María José, que es poco común. Yo en mi época, de hecho, la que era jefa de carrera, la que tenía el cargo que yo tengo ahora, no me dejó para nada. Dijo, no, va a ser un gasto de plata y bla, bla, bla. Mejor saca el máster después de hacer la licenciatura. Entonces, ¿yo qué hice? Hablé con mi papá y lo que hice fue estar un par de años más, tomando los cursos ahí por mi cuenta. Luego supe, eh, por otra compañera, porque no es común. Mira, por lo general, María José, uno queda cansado. O sea, o haces literatura o haces lingüística y quedas agotado y al final no querés mucho sacarlas, a no ser que seas Mateo, medio ñoño, como yo, pero otra compañera peleó porque no había. Y ahora lo que se hace es elevar una solicitud especial, porque obviamente es más tiempo y más tiempo implica más gasto también. Pero elevas una solicitud, obviamente que lo ideal es que tengas buenas notas, como para que se note que eres una persona ahí que tienes esta capacidad de estudio y se te acepta y sacas la segunda especialidad. Eh, yo soy jefa de carrera desde el año pasado, o sea, ya voy para los 3 años o sea, de año académico, no de año cronológico. Y hasta ahora no he conocido a ninguno que haya sacado las dos especialidades, pero nada, si te gusta, yo felicísima. Súper, Javi pregunta. sí. eh, Eh, sí, Ahí dime. hacen una pregunta sobre historia, pero igual quizás pueden responderla, Sí, sobre los cursos de profundización, onda historia de Asia, África, etcétera. sí. Mira, Javi, como no me manejo bien, y luego, ¿qué está pasando? Historia está cambiando su malla, pero sí, hay siempre. Lo que pasa es que hay cursos que se entienden como troncales. Cuando hablo de cursos troncales, que son obligatorios para una licenciatura. Pero luego tienes, dependiendo de tus intereses, toda una oferta académica para elegir, ¿no? Por ejemplo, te doy el caso de, no sé, ¿te gusta la historia de Chile?
te gusta la historia crítica y social de Chile, entonces, ¿qué haces? Tomas los cursos electivos que tengan que ver con este tipo. Ahora, historia de Asia, África, yo creo que sí, pero no en abundancia, no en abundancia. Eh, Hay más cursos que tienen que ver con Latinoamérica y Chile, pero siempre los hay. Yo me acuerdo que cuando yo estudié, uno de los de mis grupos de amigos estudió, por ejemplo, historia de la India, ¿no? Luego están los centros, ¿no? Están los centros de estudios que también te pueden otorgar cursos electivos, ¿no? Dar cursos electivos. El Centro de Estudios Árabes, ¿no? Más que nada para el Magreb, ¿no? Y para el Medio Oriente, el Centro de Estudios Helénicos y Bizantinos para la historia griega, el Centro de Estudios Judaicos para también África, pero África más también eh, eh, la zona que a ellos les interesa, ¿no? Pero ahí habría que hacerlo. Luego hay una instancia muy buena que a mí me encanta, que en mi época casi no se daba, pero ahora se da, y es que ustedes como estudiantes también proponen sus intereses y sus inquietudes a los profes. Por ejemplo, estamos ahora en este momento armando el calendario académico para el próximo año, para el primer y segundo semestre. Entonces vienen los representantes de la carrera, van al comité. El comité es el grupo de profesores junto con el jefe de carrera que ven todo lo académico y dicen, pucha, nos interesa esto, nos interesaría hacer esto, y te presentan una lista. O sea, esta es una cosa también entre profes y estudiantes. Así que, Javi, por ejemplo, si en algún momento escucha, no he visto que hay cursos de África, lo proponen y los profes ahí se organizan. ¿Qué más hay interesante, Súper. Constanza? Porque se nos va el tiempo, se va volando. Sí, hay una pregunta aquí que quizás lo mencionaste, pero que igual me gustaría que quizás, porque se nota tu motivación, se nota como tu pasión por la carrera y quizás eso también es contagioso para quienes nos están viendo. Entonces, como ¿qué fue lo que personalmente, y aquí Catalina lo pregunta, personalmente le motivó a estudiar esta licenciatura y qué aptitudes se deben tener para cursarla? Porque ahí mencionaste que te gustaban hartas como de las licenciaturas, pero tomaste la decisión por lingüística. Como, ¿qué ¡Oh, fue qué linda eso? pregunta! Mm. ¿Qué fue Miren, ahí? les voy a contar mi historia personal. ¿Y cuál es? Cuando yo tenía que elegir la carrera, yo dije, chuta, a mí de hecho me iba mejor en historia que en lenguaje. Tenía un promedio maravilloso en historia, me fue súper bien en la prueba en historia, y dije, ya, historia. Pero también me fascinaba la filosofía. Y a mí en rigor lo que yo quería estudiar era literatura francesa, muéranse. Me encantaba la poesía francesa del 19. Y todavía en ese momento existía la licenciatura en francés, que desapareció el año que yo entré. Entonces entonces yo fui muy práctica, porque mis papás viven en Iquique, se trasladaron a Iquique cuando yo era chica, entonces era ir a Santiago, y lo que implica empezar a vivir solo, lo digo sobre todo si hay alguno acá de provincia, es muy entretenido, pero también es un desafío, ¿no? Empezar a cuidarse solo, cocinarse solo, lavarse solo, enfermarse solo, a veces estar triste solo. Entonces yo fui muy práctica y dije, a ver, historia implica leer mucho, porque tienes que leer mucho y quizás yo esté más preocupada en hacer vida social, ¿no? O sea, carretear, pasarla bien, estar en la facultad, entonces ya lo voy a descartar, algún día estudiar historia. Y vean, terminé siendo historiadora, pero de la lengua. Filosofía requiere una madurez mental. Yo decía, chuta, si voy a estar viviendo sola, quizás, no, pues no entienda bien, pero también es pendiente la filosofía, bueno, muéranse, ahora yo hago filosofía en mi investigación de la lingüística, muy loco. Y luego dije, a ver, ¿qué es lo más fácil para mí? ¿Es fácil la historia? Sí, es fácil, pero implica leer mucho. Mucho en cantidad, pero a la larga también te lo repasas rápido. Dije, literatura. Puedo estar leyendo todo el rato, arriba de la micro, no me mareo, arriba de los buses, en cualquier lado leo y soy feliz. Puedo leer cansada, puedo leer con sueño, que ojo, a veces eso no pasa con otras disciplinas, o no, Constanza, estar leyendo cansada y con sueño, cosas de psicología duras, es como, pero No, no se literatura. puede. Claro, y me van a creer que yo elegí eso, se los doy como consejo, o sea, al final opten por lo que les entretenga, lo que les apasione, pero también lo que les resulte más llevadero, porque a veces uno es muy de desafíos. Dejen los desafíos cuando sean más viejos, no ahora. Ahora eso, o sea, ¿qué es lo que realmente me sale fácil? Porque luego llegas a la carrera, tienes 4 o 5 ramos,
eh, en que tienes que estar leyendo mucho, tienes que estar pensando, reflexionando críticamente, tienes que estar escribiendo ensayos o analizando, y eso implica una gran organización de tiempo. Tienes que ser muy organizado, no solo para literatura, para todo, para todas las carreras, organizarte bien. Entonces, claro, cerró francés, me fui a literatura, entré a estudiar literatura, muy feliz, pero luego estudiando literatura se me cruzó la lingüística. Deben encontrar raro, pero yo me enamoré de la gramática científica, porque me ayudaba a pensar mejor, a organizar mejor mis pensamientos. Pero ya cuando tuve en el último año de literatura, en cuarto año, historia de la lengua española, que en esa época se daba en el último año, me enamoré y dije, ah, no, adiós, yo me voy a esto. Y ahí fue cuando hablé con mi papá, y ahí fue cuando hablé con la jefa de carrera, y me fui por lingüística, hice un máster, luego hice otro máster, luego hice el doctorado, y aquí estoy, y soy muy feliz, me encanta. Eso. Qué bueno. Qué bueno Mm. que pudiste compartir esta experiencia, porque en verdad, sobre todo en la actualidad y en la etapa en la que están probablemente las personas que nos están viendo, el proceso de elegir una carrera probablemente es una de las cosas centrales que están en su mente y que es una decisión igual difícil y que me imagino que ahora, sobre todo, debe ser bastante complicado como el escenario en donde están. Em, Nos preguntan, y yo creo que esta es la última pregunta porque ya estamos como casi en el tiempo, ¿qué tan difícil es encontrar campo laboral con licenciatura en filosofía si no se quieren dedicar a Oh, la pedagogía? sí, es difícil, es difícil. Yo creo que esta es la carrera para estudiarla en Chile con más retos. Y de hecho, para ser sinceros, es la carrera en la que hay mayor incertidumbre laboral si es que no te dedicas a ser profe. ¿Por qué? Porque realmente estamos en un país como Chile, que es un país que está regido todavía por una constitución neoliberal, y el neoliberalismo de alguna manera no quiere entes pensantes, no quiere entes críticos, no quiere filósofos. ¿Cuál es el desafío ahora y en lo que estamos? Es que haya más entes pensantes y críticos. Entonces, sí, eh, te puedes dedicar, por ejemplo, siempre complementando, o sea, la idea es siempre seguir estudiando. Puedes complementar y puedes ser un analista político, puedes trabajar, puedes hacer un máster, un doctorado, y puedes reflexionar críticamente. Por ejemplo, una de mis mejores amigas que entró a estudiar el mismo año que yo, estudió filosofía, que ella se dedica a la filosofía política. Claro, es profe de universidad. Ojo, que para ser profe de universidad también tienes que ser muy buen alumno, te tienes que sacar muy buenas notas, pero ella hace clases de filosofía del derecho, filosofía política en derecho en la Chile. Eh, y lo que hace justamente es reflexionar mucho acerca de lo que está pasando ahora, ¿no? Pero para eso, claro, tienes que estudiar mucho. También hay factor suerte, tener claridad en lo que te gusta, eh, puedes dedicarte luego también, no sé, al mundo editorial, ¿no? En el caso de literatura, Cristóbal, es lo mismo, te puedes dedicar a la edición, por ejemplo. De hecho, ahora estamos con ganas de justamente de trabajar en un postítulo de edición, si es que lo tuyo no es la pedagogía, de edición, de textos también, trabajar en textos escolares, o ir complementándolo e ir formándote. O sea, ahí vas a ir viendo que hay varias instancias, pero algo fijo, o sea, tener una claridad acerca de lo que vas a trabajar con estas carreras es muy incierto, por eso son carreras en las que apuestas mucho. Y miren lo que les estoy diciendo. Todavía me acuerdo cuando mi papá me dijo, ¿estás segura? Porque la típica, te vas a morir de hambre. Bueno, pero feliz. Eso le decía porque voy a hacer lo que yo quiero. Eh, pero la idea es esa, es que vayan saliendo alternativas. El plan ahora, como facultad, es justamente trabajar en alternativas que no sean solamente la pedagogía y el mundo de posgrado, para que tengan más salidas laborales. Ese es nuestro desafío ahora. Claro, o sea, el campo laboral
hay que trabajar duro para ello. ¿Hay cupo de ingreso para personas con discapacidad? Me están preguntando. Sí, sí las hay. Ahí me pueden contactar después o pueden contactarse con la facultad directamente, Facultad de Filosofía y Humanidades. Se van a pregrado y nos pueden escribir, pero sí las hay. ¿Y Súper. se puede trabajar solo con la licenciatura? Es difícil. Esa es la cosa también. La licenciatura es como, siempre decimos que es complicado porque es como una mega base, pero es difícil trabajar siendo licenciado. En estos momentos te piden o la pedagogía, te piden el máster, ¿no? El doctorado. Por ejemplo, yo para ser profe en universidad tengo que ser doctora. Eso. Súper. ¿Qué es lo más difícil de la carrera? Depende. Yo creo que lo más difícil de la carrera es organizar los tiempos. Hay que ser súper organizado para que luego no se te junten las cosas. eh, Quizás eso sea lo más difícil. Y luego también cuesta mucho, pero hay que aprenderlo a comunicarse. Si algo no te parece claro, decirlo. Si algo lo encuentras confuso, decirlo. También porque a veces te quedas con dudas y todo, pero eso es lo más difícil. Pero como de ramo difícil, yo creo que no hay ningún ramo difícil. Lo que hay a veces es eso, que quizás a alguien que le cueste la lingüística, quizás la lingüística pueda ser difícil, pero a alguien que le gusta la lingüística quizás le cueste entender poesía. Si estudio licenciatura en historia, ¿puedo hacer clase en la U? Para hacer clase en la U, hoy por hoy tienes que ser doctor. O sea, tienes que hacer el máster y el doctorado. Ya no te contratan si antaño, por ejemplo, mi papá es profe jubilado, él hizo el máster. Estaba a punto de hacer el doctorado y vino la dictadura y lo cortaron, no pudo hacer el doctorado. Pero él pudo ser profe sin doctorado. Y teníamos nosotros grandes maestros que no eran doctores, pero ahora te exigen ser doctor. Sí. Harta de las cosas que mencionaste igual aplican para, yo creo que harta de las carreras, como por el tema de organización de tiempos, por ejemplo, y el tema de los doctorados, yo creo que sí, todos los profes de universidad les piden doctorado. Muchas, Sí, muchas, muchas gracias, Soledad, por tu tiempo, por la exposición, por responder todas las preguntas. Yo creo que aquí hay harta gente que se va contenta. Hasta yo me voy qué bueno. contenta escuchando. Eh, y eso, y quería pedirte si hay algunas palabras finales que quieras darle a quienes nos están aquí escuchando. Las palabras finales, chicos, hoy más que nunca, en este momento que estamos viviendo como país, se necesitan humanistas, necesitamos humanidad, más que nunca, necesitamos pensar y repensar críticamente la filosofía, la historia, la literatura, el lenguaje. Así que bienvenidos, bienvenidos, porque ahora se nos va a venir un tiempo en que los humanistas y los que nos gusta pensar y reflexionar críticamente, tenemos que estar fortalecidos. Así que nada, bienvenidos. Y la clave, insisto, es ser feliz, ¿no? Así que Muchas si estamos más gracias. plenos y Sí. felices, este es el lugar. Exacto. Mm. Dicen ahí, voy a morir feliz de hambre. Bueno, Oye, ojo, que yo trabajé Oh, duro, estuve años trabajando duro y con poquita plata, pero no me muero de hambre, pero hay que trabajar duro. ya, muchas gracias. Y aquí, bueno, concluimos la charla. Que estén todos muy bien, gracias por venir y adiós.